tristísimo lo que está pasando en España, específicamente en Valencia, donde hay centenares de personas desaparecidas, fallecidos, personas que conviven con cadáveres o que los ven pasar o que los ven atrapados en algún lugar. Ir por la autopista que une Valencia con otro destino. Ayer un amigo español me envió un video, que lo tengo en mi poder, sobre una autopista, justamente. Parece que tiraron desde el cielo un montón de autos, camiones, camionetas, utilitarios, todo un parque automotor, y lo tiraron violentamente sobre una autopista y quedó todo desparramado. Gente, autos, autopartes, todo lo siniestro y lo horroroso que se puede ver con la virulencia de la naturaleza en su máxima expresión, llevándose puesto absolutamente todo a su paso. Eso es hoy el paisaje de Valencia. Realmente triste, duele decirlo, es desolador, y aunque obviamente que uno no sabe cuántas personas, porque ya pasa a ser anecdótico más allá del horror que describo, los equipos de rescate temen, por supuesto, ir encontrando cada día más cuerpos. Estoy en contacto con un bahiense que vive en Valencia, se llama Juan Claudio Suay Larzábal, y con él voy a charlar un ratito de qué ven sus ojos allí en Valencia. Juan, buenas tardes. Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Bien, intentando asimilar la situación después de 72 horas, intentando recomponer la calma, intentando hacernos a la idea de lo que hay y de todo el trabajo que se viene por delante. En cuanto a la descripción de la situación, has hecho una descripción casi perfecta, como si la estuvieras viendo. Es una situación de catástrofe, de desastre natural, y es exactamente lo que acabas de decir. Muertos, creo que el recuento, empezando por el orden de los problemas más graves a los menos, muertos creo que se han calculado, bueno, ya se han computado 208 o 209. Uh-huh. Desaparecidos hay centenares, creo que hay alrededor de 800, 900 desaparecidos a fecha de hoy, que claro, después de 72 horas en esta situación, no sé cómo será difícil que se puedan encontrar, o que se puedan encontrar, sí, porque hay muchos cadáveres atrapados en garajes y en determinados lugares que todavía las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no han podido acceder. Pero bueno, esa es la situación, y los daños materiales absolutamente es incalculable, absolutamente incalculable. Dicen que ya calculan las aseguradoras que en España por lo menos se habla de alrededor de entre 1.500 y 2.000 millones de euros la cuantía de daños materiales. Así que bueno, esa es la situación actual. Juan, contanos las horas antes. ¿Cómo se empezó a desarrollar esta inundación allí en la provincia de Valencia? ¿Era un día normal? Y contame cómo fue la progresión para que después todo se desarrolle en un caos como lo describiste recién. Sí, el tema es que, claro, estamos hablando de un radio de este a oeste de 70 kilómetros aproximadamente, desde Valencia capital, que está a orillas del Mediterráneo, hasta la comarca de Utiel-Requena, que está a unos 70-75 kilómetros hacia el interior. La tormenta tiene diferentes fases en todo ese tiempo, ¿no? Ya la Agencia Española de Meteorología había anunciado un episodio de Dana con 4 o 5 días de antelación al martes 29, que es cuando sucede la tragedia. Lo que ocurre es que, bueno, en octubre estamos acostumbrados en el Mediterráneo y en la Comunidad Valenciana, siempre el mes de octubre siempre trae estos episodios, se llama gota fría. Son episodios en el que digamos que el mar Mediterráneo está muy caliente. Cuando evapora el agua hacia las capas más altas de la atmósfera, choca con capas altas que están muy frías. Eso desata grandes tormentas. Son tormentas con mucha precipitación en muy poco espacio de tiempo.
Bueno, esa gota fría ocurre absolutamente todos los años y desde toda la vida. Desde que tenemos conocimiento, eso ha ocurrido. Lo que pasa es que, claro, cuando se anuncia a través de la Agencia Española de Meteorología que va a ocurrir eso, bueno, se piensa que es lo de todos los años, que son 80, 90, 100, 120, 150 mililitros en 4 o 5 horas. Todo eso ha sido bastante bien asimilado hasta la fecha. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de que el lunes por la noche, el lunes 28, en la madrugada del lunes 28 al martes 29, en la zona de cabeceras de ríos, cauces, pantanos, ramblas, que es en 70 kilómetros hacia el interior de la península ibérica, cayeron alrededor de 400 litros en esas poblaciones de la parte interior. Claro, esas poblaciones están a una altura de unos 300 metros sobre el nivel del mar y claro, a medida que han empezado a bajar el agua, ha bajado como trombas y con una furia absolutamente espectacular, ¿no? O sea, todo eso ha bajado a Valencia capital, o sea, a los pueblos de alrededor de la capital. Y estamos hablando de que por la mañana del martes, más o menos, en la mañana a las 6, 7 de la mañana, estaba lloviendo muy fuerte en todas estas poblaciones del interior de la península. Y sobre la 1:30 de la tarde del martes es cuando se empieza a ver, ya que en determinados pantanos y ramblas y barrancos se llenan, pero esos aún estaban a una distancia de 20 o 25 kilómetros de donde está el epicentro, la zona cero de la tragedia. Tal cual. Y lo que ahí, a partir de ese momento, que son las 3 de la tarde, eso es lo que no se alcanza a comprender, porque si se veía eso, se veía que estaba bajando la fuerza del agua, estaba bajando por determinadas escorrentías y ramblas y barrancos a tanta velocidad. No es a través del río Turia, básicamente, no fue todo a través del río Turia, que es el río principal que desemboca en el Mediterráneo en Valencia, sino a través de otros barrancos, que son barrancos que están vacíos, que no llevan agua, pero la verdad es que en esta ocasión fue impresionante. Y a las 6:30, 7 de la tarde es cuando llegan a los pueblos que están a las inmediaciones de Valencia. A esa hora se da la alarma, pero ya es muy tarde, porque la situación ya no la podían salvar. Sí, decía un vecino que la alerta llegó tarde, que cuando él tenía la alarma en su celular, ya tenía el fango hasta el cuello. Así es. Y no solamente eso, sino que se pasa en esos pueblos que hay alrededor de Valencia, que son 30 o 40 pueblos que hay en la parte sur, pero muy cerquita de Valencia capital, muy cerca de Valencia capital, son 30 o 40 poblaciones de una media de 30.000 habitantes, 20.000, o sea, en total estamos hablando de 500.000 personas que viven en esas poblaciones. El agua pasa de 20 o 30 centímetros a 2 metros o 2 metros y medio en 3 o 4 minutos. En 3 o 4 minutos, porque viene un aluvión, una tromba de agua absolutamente espectacular a través de los barrancos y no permite ver que el agua va subiendo poco a poco, sino que, de hecho, a la mayoría de los muertos se los encuentra en los parkings, en los aparcamientos subterráneos, porque sí. lo que hicieron, bajaban a quitar el coche del parking para que los parkings, si se inundaban los aparcamientos subterráneos, se pudieran salvar los coches. Y muchos de esos los agarró ahí en el parking. Quiere decir que eso demuestra que en el momento que entran al parking, al momento que quedan totalmente, habrán pasado 3 o 4 minutos, no les dio tiempo ni a salir del parking. Entraron a un túnel sin salida, donde el agua rápidamente los tapó. Gente que, como vos bien decís, la encontraron a 1 o 2 kilómetros de su casa, arrastrados por el aluvión. Pedro Sánchez, el presidente de España, y el Servicio Meteorológico, por supuesto que han anunciado que todavía las lluvias continúan, que la ayuda, obviamente, por parte de la defensa civil y de todos los organismos de seguridad ya están trabajando. Lo que se escucha, por supuesto, son las máquinas retroexcavadoras y tratando de remover escombros, tratando de retirar autos, encontrando lamentablemente el horror paso a paso. Contanos cómo es el dispositivo que ha puesto en marcha el gobierno tras esta superación absoluta por el clima y ya con el desastre en plena calle.
Inicialmente es Guardia Civil, Policía y la UME, que es la Unidad Militar del Ejército, pero no se había desplegado el Ejército hasta hoy. Hoy sí que parece ser que vienen 500 efectivos del Ejército de tierra, que son los que tienen los medios materiales más importantes y que seguramente son los que más van a poder utilizarse en estos momentos. En un principio, es que lamentablemente aquí también influye el tema político, ¿no? Hasta pasadas 48 o 50 horas, al mando de todo ese operativo, no se sabe bien quién está. Legalmente debería ser el presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana, porque es el que tiene la competencia atribuida, y no el presidente del gobierno. Salvo que el presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana pida que intervenga el gobierno y que sea el gobierno el que tome el mando operativo, no debe de intervenir el gobierno. Y claro, aquí entramos en el tema político de que, dado que la Comunidad Autónoma Valenciana está gobernada por el Partido Popular y el gobierno español, saben ustedes que es Partido Socialista, bueno, ahí hay una primera situación en que no se tiene claro quién es el mando. Al no haber un mando único que determine cómo se tienen que desarrollar el operativo de los rescates y todo lo demás, han tardado alrededor de 2 días. Recién hoy es cuando el Ejército aparece en acción y es el que realmente va a tener toda la capacidad para poder, sobre todo para poder ir limpiando esas zonas, porque están totalmente, los coches están amontonados, apilados contra las puertas, los portales de los edificios, de los garajes. El problema es que la gente no puede ni siquiera salir de sus casas o de los edificios porque hay montañas de coches contra las puertas. Uh-huh. ¿Cómo es la situación para abastecerse, supermercados? Y también contanos de tu situación particular, pero primero estos puntos, ¿no? La gente, ¿cómo hace para abastecerse de lo básico? Me imagino que los servicios deben estar cortados o dañados. Los supermercados, ¿cómo están operando? ¿Cómo hacen para proveerse de lo inmediato? Complicada la situación en los pueblos que es el epicentro de la tragedia, en esos 30 o 40 pueblos al sur de Valencia, que están en el área metropolitana de Valencia. La situación es de caos total, todo está absolutamente cerrado, cerrado, está destrozado, directamente están supermercados, centros comerciales, todo lo que son plantas bajas, farmacias, todo está absolutamente destrozado y arrasado por el agua, ahí no puede abrir nada. Y en lo que estamos, Valencia capital es otra zona, y la zona de los pueblos del oeste, porque aquí estamos hablando, para entendernos bien, Valencia es como si fuera Buenos Aires, en el sentido de que tiene al este el mar, en este caso es el Mediterráneo, pero digamos que tiene al este el mar, y luego tiene poblaciones en el área metropolitana al norte, al oeste y al este. Al norte, al oeste y al sur. Uh-huh. Aquí la tragedia es en el sur. Los pueblos que están al norte del área metropolitana y al oeste no han tenido esa problemática. Y Valencia se ha salvado porque precisamente hay un cauce nuevo del río Turia. Ya cuando hace 50 o 60 años se desbordó el río Turia dentro de la ciudad de Valencia, que pasaba por dentro, ya se hizo una infraestructura en ese momento. Para evitar este tipo de cosas ya se hizo un cauce nuevo, que es un cauce enorme, que ha recogido perfectamente todas las aguas que venían de ahí, y entonces Valencia está protegida. Lo que pasa es que a nivel en los supermercados y los comercios, claro, el abastecimiento, veremos ahora qué pasa. En este momento no queda agua, no queda carne, en los supermercados no quedan una gran cantidad de cosas de primera necesidad. No quedan porque la gente en estos días se ha procurado de abastecer. Veremos el abastecimiento cómo viene. Desde luego que hay carreteras, las carreteras que vienen del norte de Valencia y del oeste de Valencia no van a tener no hay problema, no están cortadas. Lo que sí está cortado es todo lo que viene de la parte sur, que como vos decías, son autovías que se ven los socavones, son carreteras y autovías que están totalmente destrozadas, que ahí no se va a poder circular, ¿no? Pero las carreteras que vienen de la parte norte sí que me imagino que podrá haber abastecimiento. Estamos en un puente largo porque hoy se festeja aquí el Día de Todos los Santos. Uh-huh. Ha sido festivo hoy en toda España, no solamente en Valencia, sino en toda España, con lo cual estamos en un puente de viernes, sábado y domingo.
ahora está desabastecido, pero me imagino que a partir del lunes yo creo que no va a haber problema, pero sinceramente no sé eso cómo se va a realizar. Repito, Valencia capital y muchos otros pueblos de la parte norte, del área metropolitana norte y oeste, no están incomunicados ni han sufrido daños, con lo cual eso no va a haber problema. El problema es, claro, llegar a la zona del tragedia, a la zona, al epicentro de la tragedia, a la zona cero, porque ahí está muy complicado. Los accesos son muy difíciles, pero bueno, ya dejémoslo en manos del ejército, que es el que está trabajando ya a partir de este momento. Juan, te agradezco infinitamente que me hayas atendido. Ojalá que la situación vaya, decir esto es más una frase hecha, vaya mejorando poco a poco. Nada mejora, todo es una bisagra y un día después en un hito donde España va a tener un luto, te diría, nacional, mucho por revisar, mucho por mejorar, y también de preguntarse qué estamos haciendo con nuestro cambio climático. Esta es otra de las grandes, de los grandes llamados de atención que se vienen haciendo hace décadas, hablando sobre la naturaleza, cómo está respondiendo a cómo la tratamos. Todos los meteorólogos que he escuchado unánimemente dicen que esto es consecuencia del cambio climático. Básicamente, cambio climático, la prueba es que el agua del Mediterráneo ha estado a 31 o 32 grados en el mes de julio y en agosto, y el sábado pasado, que ya estamos entrando casi, bueno, estamos en el otoño, pero cara al invierno, estaba a 22 grados de temperatura el agua del Mediterráneo. Entonces, todos los meteorólogos coinciden que efectivamente es un fenómeno debido al cambio climático y que además esto se va a repetir. Es decir, este tipo de gota fría en Valencia seguirá ocurriendo y posiblemente con esta virulencia y con esta fuerza seguramente la veamos con más asiduidad de la que ahora lo hemos visto cada 40 o 50 años, pero posiblemente estos fenómenos ahora se repitan con mayor asiduidad. Bueno, veremos, a ver. Juan, te agradezco infinitamente que me hayas atendido, te mando un abrazo muy grande y te deseo lo mejor, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por interesarse y, bueno, felicidades, que pasen una buena tarde, gracias. Igualmente, Juan Claudio Suay Larzábal, un vallense que hace muchos años vive en Valencia, retratando el horror a través de estas inundaciones productos del DANA, como le dicen allí. El DANA es depresión aislada en nieves altos, este fenómeno que se genera cuando el aire cálido y húmedo del mar asciende, choca contra un frente frío, se condensa, forma nubes y al descender ese frío obviamente descarga tormentas brutales que generalmente son de 50, 70 milímetros. Cayeron 500 milímetros en muy poco tiempo, causando el mayor desastre natural de toda la historia de España.